Está diciendo paz porque estaban agobiados, estaban asustados, no sabían qué iba a pasar, había habido noticias de su resurrección, estaban un poco confundidos. Pero el mensaje que le das a ellos es: como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. ¿Y qué está diciendo Jesús ahí? Si analizáramos ese texto, exactamente lo que él dice, ¿él qué está diciendo? Que él enviaba a los discípulos, ¿en qué manera? Exactamente en la misma manera que el Padre lo envió a él. ¿Pero eso qué implica? ¿Qué le está diciendo realmente Jesús a sus discípulos? ¿Qué? Bueno, ¿para qué envió el Padre al Hijo? ¿Para qué? Para dar su... ¿Por quién? Ese fue el centro. El Padre envía al Hijo para que muera y pague los pecados de la humanidad. Quiere decir que el Padre envía al Hijo para que el Hijo dé la vida por nosotros. Ese fue, para eso envía el Padre al Hijo, ¿no? ¿Sí? Ese es el fundamento del Evangelio. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos: así exactamente como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros, ¿qué está diciendo? ¿Que nos envía a qué? Cuando Jesús dice: el que no tome su cruz y me siga, y después dice: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Que nos envía a morir. A morir. No nos envía a un seminario para que llenemos la cabeza de conocimiento. No nos envía a leer la Biblia para tener un conocimiento más amplio. El Señor te envía a ti, a mí, a cada discípulo, para que seguramente vengas al seminario y estudies, o trabajes en tu casa o en tu iglesia, pero con el concepto exacto de que Él te envía a ti a morir por los demás. Que tu vida ya no es lo importante. Lo importante, ¿quién es lo importante? ¿Quiénes son lo importante en la Gran Comisión? Lo más importante es Dios, pero ¿quién es en la Gran Comisión? ¿Quién es el más importante? Esas personas que están ahí fuera, ¿sí o no? El mundo, la humanidad. El segundo texto que vemos en Marcos 16:15, que alguno lo lea. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el mensaje ahora? Porque ahora da un mensaje diferente Jesús. ¿Que vayan dónde? ¿Y le predique a quién? ¿Y a toda criatura? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que predicarle a la gallina? ¿O a las plantas? ¿Qué está diciendo? A todo tipo de personas. A todos. Absolutamente a todos. Después veremos qué implica eso. ¿Sí? En Mateo 28, del 18 al 20, que alguien lo lea. Él dice: toda o todo poder o toda autoridad, diría el original, ¿no? ¿Le es dada a quién? Y como Él tiene esa autoridad, Él te dice: porque yo tengo esa autoridad, ahora yo te digo, ve. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué verbo se repite en todos los textos? Ir. Entonces, ¿qué os parece cuando la iglesia dicen: vengan? ¿Es correcto? ¿Qué os parece cuando el creyente lo que hace es invitar a la gente a ir a la iglesia? Eso no está mal, está bien. Está bien. Pero ¿es el mensaje exacto de la Gran Comisión? El mensaje es ir. Y nosotros a lo largo de los años y de la historia hemos cambiado el mensaje de ir por ¿cuál? Porque vengan. ¿Sí? ¿Verdad? Eso ya veremos después qué implica todo eso. Y por qué
tenemos tan poco éxito muchas veces en la predicación del Evangelio y la extensión del Evangelio, porque a veces quizás hemos cambiado los verbos, hemos cambiado la gran comisión y le hemos adaptado a lo que nosotros pensamos o creemos que es más efectivo o quizá más cómodo para nosotros, ¿verdad? El siguiente texto es Lucas 24, del 44 al 49. Que alguien lo lea. Bien, cuando Jesús dice que ellos recibirán poder, ¿no? Que Él tiene la autoridad, ahora nos dice aquí que los discípulos tienen que compartir algo. ¿Qué es lo que ellos tienen que compartir? Bien, compartir el Evangelio, la obra de Cristo, pero también ¿cómo compartes tú eso? ¿Qué dice? ¿Predicando? ¿Predicando qué? ¿Arrepentimiento? Entonces tú no puedes predicar cualquier cosa. Tú no puedes decir a la gente que todo le va a ir bien, o que levante la mano, o que vamos a orar por ti, o que vamos a repetir juntos, ¿no? ¿Veis en algún sitio que Jesús diga, levanta tu mano? ¿A alguien? ¿Sí? No está mal, ¿no? Pero ese es el mensaje. O Jesús dice que todo le va a ir bien, más bien dice todo lo contrario, ¿verdad? Es lo que dice que tenéis un mensaje y el mensaje que tenéis que dar es lo que yo he hecho, pero también que la gente tiene que arrepentirse y recibir el perdón de parte de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Vamos a leer Hechos 1:8. Bien, aquí ¿cuál es el mensaje de Jesús? Porque los discípulos se preguntarían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso, no? ¿Cómo vamos a llegar unos pocos hasta el último de la tierra? ¿Y qué dice el Señor? ¿Que recibirían qué? Hombre, eso es importante, ¿verdad? No recibirían unos tratados, ¿verdad? Ni recibirían dinero para construir templos, ¿a que no? ¿Qué es lo que dice? Recibirían poder. Poder. Así que tenemos unas buenas herramientas. ¿Qué herramienta tenemos? El poder de Dios. ¿Sí? Y dice, ¿me seréis qué? Y la palabra testigo en el griego que se usa aquí, ¿cuál es? Mártires. Quiere decir, me seréis mártires. Y habla de ser testigo, pero un testigo que ¿qué? ¿Que es feliz o que sufre? Vamos a leer Juan 20:26. Ahí ya estaba Tomás. ¿Puedes repetirlo otra vez? 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Repite y sigue, por favor. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y
Esta vez Jesús aparece a sus discípulos y le dice: paz a vosotros, porque estaban preocupados, estaban en una situación de no sabían qué pasaba, pero a Tomás le da un mensaje importante, porque Tomás no estuvo la primera vez porque no tenía que estar, porque no podía recibir el mensaje, pero cuando Tomás es consciente de quién es Jesucristo y de que había resucitado y que estaba allí, él le dice: no seas sino creyente. ¿Creéis que la Iglesia a veces es incrédula? ¿Creéis que la Iglesia vamos a predicar el Evangelio creyendo que van a ocurrir cosas o vamos a ver qué pasa? ¿Creéis que la Iglesia debería de ir sabiendo que Dios va a obrar y tener la fe y no tener la fe de Tomás, sino la fe auténtica? Vamos a seguir un poco. Esto es solo una introducción. Y bueno, en Juan 20 Jesús está resucitado. En Marcos 16 pasa como una semana. En Mateo 28 ya prácticamente el último día. Y en Lucas y en Hechos vemos que el mismo día de la ascensión al cielo. ¿Por qué este orden? ¿Por qué Jesús da este orden y empieza a ordenar el mensaje de la Gran Comisión? Ya sabéis un poco más de la Gran Comisión, ¿verdad? ¿Por qué Jesús ordena la Gran Comisión de esta manera? ¿Por qué Jesús empieza a dar pinceladas durante esos 40 días y enseñarle a sus discípulos qué es lo que Él quiere? Fijaros si es importante la Gran Comisión, que Jesús necesita 40 días para entrenarles en lo que Él quiere que ellos hagan ya el resto de sus vidas y al menos durante 2000 años que llevamos. Vamos a ver un poco el orden de la información. En primer lugar, Juan 20:21 dice: como el Padre me envió. Estaba en Jerusalén con los 10 discípulos y fue el mismo día de la resurrección. Y Jesús nos da el modelo. Porque cuando te mandan una comisión, primero te tienen que dar el modelo. ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿O cuál es el modelo? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es la descripción de mi trabajo? ¿Y cómo tengo que hacer ese trabajo? Y Jesús les presenta a sus discípulos el modelo. Y el modelo es Él mismo. Como el Padre me envió. No se predica mucho eso en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias, normalmente los cristianos vamos, escuchamos el sermón del pastor, nos sentamos, volvemos a casa y nosotros somos lo importante porque engordamos, recibimos, qué bueno es el Señor que me ha hablado y ¿dónde están los demás? ¿Y qué sentido tiene mi vida cristiana? ¿Y qué modelo estoy siguiendo? Quizás el modelo que seguimos es el modelo que la tradición nos ha ido enseñando y que nosotros ahora tenemos. El modelo de un lugar donde la iglesia se reúne, el modelo de un lugar donde la iglesia, alguien le predica a la iglesia, el modelo de una iglesia que está recibiendo y el centro somos nosotros y Dios. ¿Y dónde quedan los incrédulos? Quizás alguna actividad evangelística. Salimos, vamos, tenemos una actividad evangelística y un poco cauterizamos la conciencia, ya he hecho algo. Cuando el Señor lo que dice, que la Gran Comisión, el modelo es Él y es una forma de vida. Es una forma de vida. El creyente cuando se convierte con el propósito de alcanzar a otros. Dios desde el principio busca al hombre. ¿Os acordáis la historia de Adán? Adán se esconde y el primero que va, no le dice Dios al hombre, ven. El primero que va es Dios. Y busca al hombre y tiene un encuentro con él. Y habla con él y tiene una conversación y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? En el huerto entero tenían todo. Y el único árbol que ponen ahí, Dios le dice, este árbol es mío, es mío. Todo es tuyo, pero este es mío, no lo toques. No es que Dios pusiera una prueba para tentar al hombre. Dios no tienta a nadie. Dios le dio la capacidad al hombre de tener la decisión el libre albedrío allí. Entonces en el principio el hombre tenía un perfecto libre albedrío. Y Dios le pone un árbol y dice, esto es mío, no me lo robes, porque es mío. Pero el hombre dice, yo no quiero lo que tengo, quiero lo de Dios, y lo toma. Imagínate lo que hizo. Lo único que era de Dios, el hombre lo quiere tener.
un poco el pecado de Satanás, ¿verdad? El pecado de Lucifer, ¿verdad? Él quería ocupar el lugar de Dios. Y eso Lucifer se lo transmitió al hombre en alguna manera. Le dijo, no, todo lo que tienes no, lo que Dios tiene es lo que tú tienes que tener. Y el mismo pecado que Lucifer cometió queriendo usurpar y ocupar el lugar de Dios, él lo transmite al hombre y le dice, toma lo de Dios, no tome lo tuyo. Pero Dios tiene misericordia del hombre y Él va. Él va. Y no solamente va, sino que en la Trinidad, antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo, en una dimensión diferente, Él en la Trinidad decide enviar al Hijo. El otro día hablaba en la iglesia y en una reunión de pastores que hubiera sido más fácil para el Padre venir Él, ¿verdad? Dios, hacerlo Él mismo. Viene el Padre y hace la labor. Pero el Padre quería mostrar de una manera clara su amor por nosotros. Y la manera más clara es enviando al Hijo. Si vosotros sois hijos, ¿verdad? Yo no sé, algunos aquí, la mayoría estáis solteros, espero, y alguno estará casado a lo mejor. Pero los padres, cuando nuestros hijos se ponen enfermos, sentimos un dolor. Si mi hijo tiene fiebre, yo me pondría en lugar de mi hijo, ¿es verdad? Para que él no tuviera que sufrir eso, mi hijo, mi bebé, yo me pondría en su lugar para que no sufra, para que no vomite, para que en los momentos en que el bebé está enfermo, yo me pondría en su lugar. Imagínate cuando es el padre en que en vez de hacer el trabajo, amando tanto al hijo, más que nosotros amamos a nuestros hijos, en vez de ir él, toma a su hijo, a lo que más quiere, y lo envía, para que sea el hijo el que muera. ¿Y saben lo que hace ahí Dios? Lo que hace ahí Dios el Padre es poner al hijo y al Padre a la misma altura, al hijo y a nosotros a la misma altura. Él valora al hijo a la misma altura que nosotros, porque entrega a su hijo y lo valora como nuestra vida. Como nosotros que tenemos la imagen de Dios, la impronta de Dios, Él valora al Hijo a la misma altura que nosotros y da la vida del Hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Ese es un mensaje grande. ¿Te lo has planteado alguna vez lo que hizo el Padre? Yo creo que Dios se merece que nosotros, si Él envió a su Hijo y lo envió para que el Hijo sufriera y muriera siendo Dios, nosotros lo menos que podemos hacer es obedecer a Dios. Y hacer lo mismo que el Hijo hizo por nosotros, nosotros hacerlo por los demás. Nosotros no vamos a morir por nadie, no vamos a perdonar los pecados de nadie, pero sí que podemos morir por los demás para que los demás puedan recibir el Evangelio. Yo predico en Marruecos y estoy con la iglesia perseguida. Yo hace que predico en Marruecos ya años y allí está prohibido predicar el Evangelio. Allí, si predicas el Evangelio, te meten en la cárcel 10 años o te quitan la vida. Pero ¿sabéis? Es más fuerte que yo. Porque mi vida no tiene importancia comparada con la vida eterna de todas esas personas que están allí. Los musulmanes, que están siendo engañados, que el diablo los tiene controlados. ¿Y qué vale mi vida en comparación con la vida eterna de ellos? Hace un mes y medio me arrestaron en Marruecos, en la frontera, y me interrogaban por muchas horas, allí en una plaza con el sol, me volvían a repetir las mismas preguntas, me decían que dónde estaba la gente que yo visitaba, que a quién visitaba, que cómo se llamaban mis amigos, que les llevaba, que por qué venía a Marruecos. Fue una presión importante, pero en medio de esa presión, en medio de ese interrogatorio, en medio de ese no saber qué iba a pasar, yo clamé a Dios y le dije, yo sé que esto tiene un propósito, lo sé. Y mi vida no es importante. Si me mandas a la cárcel, intentaré predicarle a la gente en la prisión. Si salgo de aquí, algo tendré que aprender. Yo aprendí. Al final me soltaron, estuve una semana bajo arresto, pero me dejaron salir de Marruecos. Tuve que volver a traer una documentación y iba yo con un Timoteo mío, porque yo estoy preparando un chico, se llama Isaac, que viene conmigo a Marruecos. Y cuando ya la segunda vez salíamos,
me dieron a mí los papeles, yo salía con mi carro y vi que Isaac se quedaba detrás. Entonces volví, ya estaba en tierra de nadie, sabéis que en la frontera hay tierra de nadie. Está Marruecos, está España, que tiene una ciudad que se llama Ceuta, y yo estaba ahí en medio en tierra de nadie y vi que él no venía. Yo estaba ya libre, ya salía de Marruecos con mi libertad. Pero cuando vi que Isaac no volvía, yo no tuve más remedio que volver. Cogí mi carro, di la vuelta y volví a donde estaba Isaac y le pregunté al guardia que qué pasaba. Y me dijo, usted puede salir, pero él no puede salir. Entonces le di los papeles y le dije, si él no sale, yo tampoco. Porque yo soy su responsable. El carro que lleva es mío. Y si hay alguien aquí responsable, soy yo. Y le di los papeles. Y me dijo, pues entonces ya no salí ninguno de los dos. Y otra vez, Señor, ¿esto cómo es? Y bueno, tú sabrás. Y ahí otra vez empezamos a hablar las mismas preguntas. Al final me negué, no contesto. Mire usted, le respondió ya muchas veces, métame en la cárcel, de verdad, yo estoy cansado ya. Y fue cuando vino el coordinador y nos dijo, bueno, pues déjelo ir ya, que sí, vemos que estas personas no están haciendo aquí nada. Me preguntaron, ¿usted qué es usted? ¿Qué hace usted en Marruecos? ¿De qué religión es? Y digo, mire usted, yo soy católico. Y es verdad, dije una mentira. Y soy apostólico. Lo que no soy es romano, eso no se lo dije. Digo, ¿y usted ha visto alguna vez un católico predicar el evangelio o traer la Biblia aquí a Marruecos? Y dice, no, es verdad, ¿no? Pues entonces, hombre. Y ya por ahí el hombre me dejó salir. El Señor me perdonó la media mentiriquilla que tuve que dar, porque católico real, en el sentido no soy, ¿no? Pero católicos somos, universales, ¿no? La iglesia es universal. Y nos dejaron ya salir. Pero fue una experiencia que el Señor me ayudó a entender que tengo que entrenar a otros para que hagan mi trabajo. Pues yo no sé si mañana voy a estar vivo, si me van a meter en la cárcel, o si me van a cortar la entrada a Marruecos y no voy a poder más entrar en un país árabe. Así que el Señor me dijo, Pedro, tienes que entrenar a otro para que hagan tu trabajo. Porque tú no sabes hasta cuándo te voy a permitir que vengas a Marruecos y recibir el mensaje de Dios. Así que, continuando con el modelo es Cristo. El modelo es como el Padre me envió. Él vino porque amaba a los hombres. Él vino porque quería dar su vida por los hombres. Él vino porque quería salvar a los hombres. Él vino, todo eso es nuestro modelo. Nuestro modelo no es ocupar el cargo en un púlpito y predicar y yo me siento bien porque todo el mundo recibe mi mensaje y yo soy el portavoz de Dios y me siento importante porque los demás están recibiendo lo que yo preparo y el Espíritu Santo me ayuda a preparar. El modelo de cada creyente, no de los que vienen al seminario, de todos los creyentes. Y vosotros como líderes cuando salgáis de aquí tenéis que enseñar eso. El modelo es como el Padre me envió. Yo quería traer un mensaje poderoso para vosotros. Que los seminarios cambien la visión de los creyentes. Que cada creyente esté involucrado en la evangelización. Que cada creyente esté involucrado en la gran comisión porque es su responsabilidad. Lo otro es pecado. Cuando el creyente no hace lo que tiene que hacer es pecado. No somos los líderes los que tenemos que predicar. Es cada creyente. Tiene que ir llevar el evangelio a su familia, a su casa, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus conciudadanos, Tenemos que predicar cada día como lo hacía Jesús. Perdona porque ahora estoy predicando, ¿ves? Tengo que controlarme. El modelo como el Padre me envió. Ahora, la magnitud a todo el mundo y a toda criatura. ¿Qué nos dice eso? A veces vamos y seleccionamos a las personas. ¿Te ha pasado? Y dice, este no va a escuchar. No, este no, o esta no se va a reír de mí. No. Y selecciona a quién le predicas y a quién no le predicas. ¿Te ha pasado eso? Seleccionamos a las personas. Yo he ido por muchos años a la prisión, he estado predicando en la prisión y compartiendo por grupos pequeños en las prisiones, en la prisión más grande de España y de Europa, que se llama Puerto 3. En esa prisión hay 20.000 presos.
de todo tipo, desde los más peligrosos a los presos menos peligrosos, en diferentes módulos. Y me he sentado con ellos y he visto gente que yo creía que no iba a recibir el Evangelio, gente que al principio se reía, que se burlaba de nosotros y decía, ¿cómo le voy a predicar yo a este hombre? Pero después le he predicado y se ha convertido en los mejores líderes, los más responsables, los que tienen el corazón más lleno de amor por los propios presos. La magnitud es a toda criatura, a todo el mundo, al narcotraficante más grande, a la prostituta más depravada, al hombre más malo, a la persona más buena, a toda criatura, una por una, sin excepción. Así que como seminaristas, como líderes que vais a salir de aquí, tened en vuestra mente que cuando vayáis a predicar el Evangelio, cuando vayáis a tener alguna actividad, que no hagáis selección de la persona. Tenéis que predicar, tenéis que compartir, tenéis que llegar a cada una de las personas para que todo el mundo tenga la oportunidad de oír el Evangelio. No seleccionemos a las personas porque nos sorprenderemos. Hace algunos días estaba predicando en una reunión en una casa en Houston y uno de los más grandes pandillero, uno de los capitanes de allí estaba allí, daba vueltas y todo tatuado con las señales esas que se ponen ellos de su grupo, de su pandilla, y era uno de los jefes, de los mayores jefes de las pandillas allí. Había venido el hombre y estaba allí dando vueltas. Yo lo veía que se movía para arriba, para abajo. Yo sabía que Dios lo estaba tocando y el diablo lo estaba tocando también. Ese hombre tiene una lucha tremenda, tremenda. Él estaba ahí, agachaba su cabeza, la levantaba, se tocaba el bolsillo, sacaba el teléfono, una lucha tremenda. Y yo estaba predicando, pero estaba orando por él. Si el demonio gana, este va a sacar la pistola y se va a liar a tiro conmigo. Por lo menos por mí voy a orar. Pero no, cuando acabé la predicación, hubo un momento en la predicación en que yo estaba orando y cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en él y ese hombre que se estaba moviendo me miró, se puso delante de mí como está él ahora, delante de mí mirándome y me miraba y me miraba y me miraba y cuando acabé dije, hay alguien que necesite a Dios, vino para mí corriendo, levantó sus manos tatuadas, sus brazos y me dijo, yo necesito a Dios, ayúdame. Y compartí el Evangelio con él, que ya lo había compartido antes. Oramos y recibió al Señor como Señor y Salvador de su vida. Ese hombre ahora tiene que pagar un precio alto, porque salir de las pandillas esas, de la mafia, es muy complicado, y más siendo un capitán. Pero ese hombre está dispuesto a pagar el precio. Se llama Johnny, orad por Johnny. Es un nuevo creyente, y él está ahora luchando para poder salir de esa situación tremenda. Johnny, orad por Johnny. Y por su compañera que estaba allí también. ¿Sabéis? Hace 3 días o así nos reunimos en una casa y había también un chico que era totalmente diferente. Johnny era un pandillero famoso, grande, como Nicky Cruz. ¿Habéis oído hablar de Nicky Cruz? Una cosa así. El otro, no os voy a decir el nombre, pero el otro era un policía. Y ese policía estaba oyendo el Evangelio aquí en la casa. Y cuando yo hice el llamado, él se entregó también a Cristo. Y pidió también recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida allí en medio. Un pandillero y un policía. No tienen nada que ver uno con otro, uno extremo y el otro extremo. En una semana, no hagamos selección de personas. Te quedarás sorprendido cuando tú le predicas a alguien y esa persona que tú crees que es lo más malo, lo peor, se convierte después en lo mejor. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo lo transforma. Y nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Creéis? El tercer fundamento es el método. ¿Qué método vamos a usar? Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir las iglesias, vamos a invitar a la gente, vamos a tener festivales evangelísticos. Todo eso está bien. Pero ¿cuál es el método que inspiró el Espíritu Santo a la iglesia primitiva
¿Cuál es el método que Cristo le dijo a sus discípulos que tenían que usar para que ellos pudieran llegar al corazón de las personas y pudieran compartir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo? Y Él dice, hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos. Pero discípulo no es alguien que se sienta y recibe. Ese no es un discípulo, ese es un egoísta. Las iglesias a lo largo de la historia han cambiado el concepto de iglesia, el concepto de discipulado, y en vez de entrenar a los nuevos creyentes para que hagan nuevos creyentes y conozcan a Jesús también y más de la palabra, solamente se han olvidado de los incrédulos y se han centrado en el propio creyente y entrena al creyente. ¿Para qué? Para cuando llegue al cielo sepa mucho de Dios, pero tenga muy pocas personas convertidas a través de su testimonio y de su vida. Así que estamos muy preparados, estamos muy entrenados, sabemos mucho, pero ¿cuántas personas se han convertido por la predicación tuya? ¿Cuántas personas le has llevado a los pies del Señor? Realmente ahora, piensa en ello. ¿Cuántas personas se han convertido porque tú te has preocupado de predicar durante todo el tiempo que has estado entrenándote en el seminario? A lo mejor soy duro, pero ¿cuántas personas se han convertido porque tú has llamado por teléfono y has dicho, estoy oyendo lo mejor, estoy oyendo lo más grande y quiero compartirlo contigo porque tú no crees en Dios, o si crees, crees mal, y quiero que tú conozcas al Dios que yo conozco? Cuando yo me convertí, el Señor me dio el don de evangelismo. Quizás es porque soy evangelista y en mi corazón está que la gente venga a Dios, y Él más fuerte que yo. Mi esposa me decía, no vuelvas a Marruecos. Le digo, no puedo, es más fuerte que yo. Cuando yo me convertí, se convirtieron 35 personas de mi familia en 2 meses. Porque yo le predicaba y no podía parar de predicar, y predicaba en el autobús y cantaba en el autobús y la gente se reía de mí porque yo me inventaba las canciones cristianas qué bueno es el Señor, que tú no conoces al Señor pero tienes que conocerlo, y yo no sé cantar. Llovía todo el tiempo, pero era más fuerte que yo quería compartir el Evangelio. Yo me paraba en un semáforo. ¿Sabéis lo que es un semáforo? Me paraba en un semáforo, abría la puerta, la ventana de mi carro, de mi coche, y le decía al de al lado, de verdad, quiero compartir usted lo más grande, y aprendí a compartir mi testimonio en 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio, para que me diera tiempo de predicarle el Evangelio al otro que estaba en el auto, y le predicaba. Y la gente se convertía, porque mi corazón estaba por las personas que estaban perdidas, por las personas que están yendo al infierno, porque es muy terrible lo que está pasando. Somos conscientes de lo que está pasando. La gente está perdiendo su vida por toda la eternidad. Nosotros tenemos vida eterna porque somos creyentes y tenemos la seguridad de la salvación, pero ellos no tienen nada, y ellos no son peores que nosotros. Yo le digo a Dios muchas veces, Señor, yo no entiendo cómo me elegiste a mí. No entiendo cómo tú me pusiste a mí en este lugar, siendo que yo no soy tan bueno como mucha gente que hay por ahí, que son mucho mejores que yo, pero tú me elegiste a mí y no lo entiendo. No puedo entenderlo ni nunca lo entenderé. Y estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido porque yo sí tengo la salvación y esas personas no la tienen. Ayúdame a llevársela. Ayúdame. Así que el Señor dice, hacer discípulos, entrenadores de entrenadores. No solamente alguien que escucha la palabra, es enseñarle a alguien que quién es Jesucristo, y cuando se convierte decirle, y esto tiene que compartirlo con otros. Y tienes que llevarlo a donde tú vayas, porque es el regalo más grande que nadie ha recibido, y no es para ti solo, es para ellos también. Llévalo a tu familia, abre tu casa, tú eres la puerta de salvación para tu familia. Ahora tú eres la puerta de salvación para tus amigos, ahora tú eres la puerta de salvación para tus vecinos. Tú eres la puerta de salvación. Y el creyente en los últimos siglos se ha dedicado a tener actividades para creyentes. Y tenemos un discipulado tremendo. Y tenemos convivencia de hombres. Y tenemos convivencia de mujeres. Y tenemos convivencia de jóvenes. Pero ¿dónde están los incrédulos? Y la iglesia se olvida de los incrédulos. Y lo que quiere es un número.
llenar la iglesia de gente para tener un número, para ser más poderoso, para ser más grande, cuando el Señor nos dice, id y predicad el Evangelio, sin hacer distinción de personas, pero entrénalos para que hagan lo mismo. Así que hoy aquí os estáis entrenando no para vosotros. En los estudios que estáis recibiendo aquí durante el tiempo que estéis, no es solamente para vosotros, es para cumplir la gran comisión que Dios os ha puesto en la mano. Seminaristas, tenéis en vuestras manos el tesoro más grande y tenéis la responsabilidad más grande. Cuando salgáis de este seminario, yo quiero cambiar vuestra visión. Pensad que no queréis ir a una iglesia, pensad que donde os ponga el Señor, lo que queréis es compartir el Evangelio y entrenar a cada uno de los creyentes que tengáis que entrenar a que hagan lo mismo para que la iglesia estalle y llegue a todo México. Como ocurrió en el primer siglo, que un solo hombre, Pablo, fue capaz de conquistar Asia entera. ¿Eso es posible? Es posible eso, pero él entrenó a Timoteo, él entrenó a Tito, él estuvo con Epafra. Él fue alguien que captó la visión y la puso en práctica al pie de la letra. Por eso le funcionó. Por eso le funcionó. Él no quería una iglesia grande. Él no quería una congregación grande ni un lugar. Él no tenía un lugar donde estar constantemente. Él tenía, pero se movía constantemente porque en su corazón era que la iglesia se multiplicara y que aquellos que no conocían a Cristo lo aceptaran. ¿Y sabéis con qué tipo de personas se ocurrió eso? No ocurrió con gente muy preparada, porque si vemos los primeros siglos, eran creyentes ordinarios, normales, padres de familia, gente analfabeta, gente con muy poco entrenamiento. Algunas veces con una semana de entrenamiento eran capaces de ir y predicar el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo ponía los fundamentos correctos. Y vosotros vais a tener 1, 2, 3, 4 años para entrenaros, pero entrenaros de la manera correcta. Absorber todo lo que recibáis aquí, que es maravilloso, pero no perdáis de vista la gran comisión. No perdáis de vista a aquellos que están siendo perdidos. No perdáis de vista a aquellos que necesitan a Dios, porque Dios os ha puesto aquí para alcanzarle a ellos. ¿Qué os parece mi mensaje? A lo mejor soy muy duro, pero creo que hay que cambiar la visión de la iglesia del siglo XXI y volver a los orígenes. Hay que rediscipular. Jesucristo hizo una transformación, una revolución en el discipulado. Hasta aquel momento la gente iba como Pablo a los pies de Gamaliel, te sentaba a los pies de una persona, escuchaba, engordaba y te convertía en un maestro y enseñabas. Y quizás tenía un grupito pequeño de alumnos a los que tú también entrenabas para que hicieran lo mismo, pero era un grupo. Y Jesús revoluciona ese discipulado y le dice a los discípulos, tenéis que hacer entrenadores de entrenadores, tenéis que multiplicar esto, cada creyente, la gran comisión es para todos, tenéis que ser gente que es entrenada, pero que entrenan a otros a hacer lo mismo. Cada creyente tiene que estar involucrado en la gran comisión. Él revolucionó el discipulado. Pero con el tiempo, cuando Constantino, habéis estudiado historia de la iglesia, Constantino abrió una puerta al infierno. Constantino abrió la puerta a la iglesia, le dio seguridad, le dio tranquilidad, le dio la oportunidad de ser igual que los paganos y la iglesia quiso ser pagana y se paganizó. ¿Sabéis por qué? Porque en vez de predicar el Evangelio lo que quiso es tener grandes templos, grandes lugares de culto y tener competencia con los paganos. Nunca antes había tenido la iglesia grandes templos, nunca. La iglesia era una gran familia que se reunían, que compartían, que amaban a las personas y predicaban el Evangelio allá donde iban. Pero la iglesia se paganizó y cambió el mensaje. En vez de que la gente fuera, que los creyentes salieran de su comodidad, de su entorno, predicaron el Evangelio de que la gente venga a los lugares de culto igual que los paganos. Cambiaron el mensaje del Nuevo Testamento y volvieron al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos tenían que venir a Jerusalén, ¿es verdad? El mensaje era venir a Jerusalén a adorar a Dios porque Dios está allí en Jerusalén. Ese era el mensaje en el Antiguo Testamento. Pero Cristo cambió el mensaje. Y a la samaritana en Juan 4 le dice,
He aquí que habrá un día en que no se predicará, no hará falta ir a Jerusalén ni a Samaria, sino que Dios estará con todos en todo lugar. Así que, ¿qué ha cambiado? Dios nos hizo templo del Espíritu Santo a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a cada uno de los que estamos aquí. Porque el templo es quien tiene que ir a buscar al pagano. El templo es el que va, no la gente viene al templo. Él cambió el concepto, revolucionó lo que hubo en su tiempo. Así que el templo tiene que ir. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y donde quiera que vamos nosotros, va el templo. Y la iglesia, a partir del siglo III, IV, empezó a cambiar el mensaje. Que la gente venga al templo. Pero si ya no hay templo, ya no hay templo mortal, ya no hay templo de piedra. El templo es el creyente, cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que tú vas, el templo de Dios está allí. Así que vamos a seguir el método a todas las naciones, entrenando entrenadores. Después veremos cómo se hace eso. El mensaje, bueno, he oído cientos de mensajes, diferentes mensajes. He oído el mensaje hasta de que Dios te va a bendecir, todo te va a ir bien. ¿Creéis que eso es verdad? Si tú estudias en Hechos de los Apóstoles la historia de la iglesia primitiva y después verás que después de la predicación que viene, persecución siempre. Siempre. Porque o no creemos que es una guerra espiritual. Esto es una guerra. No te va a ir bien. Claro que no te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Vas a tener a Dios. Él va a estar contigo. Te va a ayudar. Te va a sostener. Pero el enemigo va a contraatacar. Y siempre lo hace. Es mi experiencia. Cuando tú te involucras en el Evangelio, cuando tú estás predicando el Evangelio, cuando estás en un lugar intentando que la gente conozca a Dios, el enemigo no se queda tranquilo y empieza a contraatacar. Y cosas ocurren en tu vida. Pero ten una cosa en cuenta. Dios está contigo. Y el enemigo no va a hacer más de lo que Dios le permita. No tengas miedo. No tengas miedo. Y sé valiente. Porque después de la predicación viene la persecución. Siempre. En España, con la reforma protestante, ¿os acordáis de la reforma? ¿La habéis estudiado también? En el siglo XV hubo una gran persecución. Cuando surgió la reforma con Lutero, la Iglesia Católica contraatacó con la contrarreforma. ¿Habéis oído hablar de la contrarreforma, verdad? Y la capital de la Inquisición estaba en España, en Sevilla. Y murieron miles de creyentes. Hay un pueblo que se llama Santiponce, que está al lado de Itálica, donde vivía Cornelio. Y en esa ciudad hay un monasterio que se llama el monasterio de San Isidoro. Yo he sido un profesor por mucho tiempo allí en el seminario Al-Ándalus, que está en aquel lugar. Y los monjes de aquel lugar entendieron que el mundo, la gente, los españoles, la gente de habla hispana, tenían que tener la Biblia en su lengua porque tenían que conocer de primera mano lo que Dios decía y no lo que la Iglesia Católica le enseñaba. Y en esa ciudad, en Santiponce, esos monjes que estaban allí, en el monasterio de San Isidoro, yo he estado allí muchas veces, se reunían y traducían la Biblia. Cada día subían a una torre que hay y miraban para ver si venía la Inquisición. Y cuando venían ellos paraban, escondían todos los documentos para evitar que los capturaran y los cogieran en lo que estaban haciendo. Pero un día la Inquisición llegó y los descubrió. Y solo un hombre escapó, se llama Casiodoro de Reina. Ese hombre escapó del monasterio, un monje que arriesgó su vida para que tú y yo podamos tener esa Biblia que tú tienes en las manos. Y los demás murieron, asesinados por la Inquisición, por defender la palabra de Dios. Ellos dieron su vida para que otros pudieran tener vida eterna por la lectura de la palabra en castellano. Y le estamos muy agradecidos. Casiodoro de Reina escapó y él terminó de traducir la Biblia. Y después Cipriano de Varela la revisó. Pero hay una ciudad donde este verano, con un grupo de jóvenes que vinieron del Paso, de diferentes sitios, Dallas, El Paso, de diferentes sitios,
estuvimos allí, nos propusimos abrir la primera iglesia en aquel lugar, porque era un lugar emblemático para nosotros, porque era un reto. En aquel lugar se llama Baeza y la ciudad de la se llama Úbeda. En esa ciudad, en Baeza, la Inquisición fue tan fuerte, hizo tanto daño y los creyentes sufrieron tanto que los inquisidores de Sevilla decían: no seáis tan crueles, no seáis tan crueles con los cristianos, con los reformados, conteneros un poco. ¿Sabéis qué hacían? Cogían y le sacaban la sangre a los creyentes y con su sangre pintaban sus nombres en las paredes. Domínguez, Rodríguez, para que las familias se asustaran y para vergüenza de ellos mismos. Si tú vas a Úbeda o Baeza, todavía verás los nombres de los creyentes escritos en las paredes de los monumentos más importantes de la ciudad, porque lo absorbió la piedra y ahí están. Domínguez, Rodríguez, Antúnez, Pérez, Espada. Espada no está, lo digo porque me llamo Espada. Pero está su sangre ahí. Y después los quemaban, lo asesinaban quemándolo. Pero ellos dieron su vida para que el Evangelio me llegara a mí, para que el Evangelio no llegara a otro. Arrepentimiento y perdón de pecado. No hay otro mensaje. El mensaje no es levanta tu mano. El mensaje no es que te va a ir bien. No es verdad, no te va a ir bien. Te va a ir bien personalmente, espiritualmente. Dios te va a prosperar de muchas maneras, a veces económicamente también. Pero no siempre ocurre así. Pero lo que sí te garantiza y te garantiza el Señor es que espiritualmente sí que vas a prosperar. Tu vida va a prosperar. Vas a ser una persona feliz, muy feliz. Porque el creyente, uno de los motivos por el cual no es feliz, ¿sabe por qué es? Porque no comparte el Evangelio. Porque no hace lo que Dios quiere. Porque es desobediente. Y cuando tu vida eres desobediente, no puedes ser feliz. Eres medio feliz, pero te falta algo, Y ese que te falta es la obediencia a Dios. Cuando el creyente comparte el Evangelio, cuando el creyente va y le habla a otro y esa persona escucha y tiene una conversación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes realizado? Haces lo que Dios quiere y tú te sientes bien. Ese día ya has triunfado, ya el día lo tienes completo. Ya no quieres más porque le has hablado a alguien del Evangelio. Por eso el creyente no es feliz, porque no hace lo que Dios quiere. Para que el creyente tenga felicidad y esté completamente realizado, el creyente tiene que compartir el Evangelio. Eso es lo que quiero, lo que transmitiros a vosotros, que cale en lo más profundo de vuestro corazón todos estos fundamentos de la Gran Comisión. En Lucas 24, 44, 49 lo dice claro: arrepentimiento y perdón de pecado. No otro mensaje. Ese es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús por medio del arrepentimiento y después viene el perdón de pecado. Y finalmente en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y seréis testigos o mártires en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El mensaje es tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria, como hasta lo último de la tierra. En todo lugar. No primero en Jerusalén, y cuando ya esté en Jerusalén me voy a Samaria o a Judea, después a Samaria. No es así. Lo que dice el sentido del texto original es a cada sitio al mismo tiempo. Así que si aquí hay misioneros que quieren venir a España, bienvenidos, venid. Necesitamos que vengáis. En España ahora está habiendo un crecimiento. De hace 10 años el 0.1%, ahora somos en la parte de Andalucía el 8%. Hemos crecido 80 veces, lo que nunca ha pasado en España. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia en España, los pastores, estamos trabajando en ese sentido, en el sentido bíblico, en el sentido que el Señor... Nos hemos olvidado de los templos, nos hemos olvidado de los lugares de culto, nos hemos olvidado de tener algo espléndido, esplendoroso, y nos hemos centrado en incrédulo, en lo que Dios dice, y Dios ha dado crecimiento espectacular, y esperemos que siga. Porque si aquellos creyentes que se están convirtiendo los ubicamos en un lugar y los encerramos allí y dejamos de ir y les decimos a los demás que vengan, entonces se parará. Te recibiráis poder. Vosotros, cuando salgáis aquí, ahora tenéis poder.
tenéis el poder, tenéis la autoridad. No tenéis que pedirle permiso a nadie para predicarle. ¿Habéis visto alguna vez a Jesús decir, permíteme que te predique? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Mira, ¿te puedo predicar? Jesús predicaba, porque Él tiene el poder y la autoridad. Así que tú tienes la autoridad de parte de Dios de compartir el Evangelio. No necesitas que nadie te autorice, ya Dios te ha autorizado. Y Él es el Rey que está sobre los reyes y el Señor que está sobre los señores. Y tú y yo somos embajadores de Cristo y vamos con la autoridad de Dios y el Señor Jesucristo. No tienes que pedirle permiso a nadie. Y cuando predique, cuando estés orando, confía en que el Espíritu Santo va a poner en tu boca las palabras necesarias, exactas que esa persona necesita. Tú puedes tener 1000 estrategias, podemos tener 1000 estrategias, podemos hacer 10.000 folletos. ¿Sabéis qué pasa con los folletos? Yo creo en los folletos, pero no creo en los folletos. Los folletos, tú haces 10.000 folletos y los repartes y no se convierte nadie. Y como no se convierte nadie, haces 20.000. Y como no se convierte nadie, haces 40.000. Y al final te gasta una cantidad de dinero y se convierte en muy poquita gente. ¿Eso comercialmente es rentable? ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos aprendido a hacerlo. La herramienta, el folleto es simplemente una herramienta. Las actividades son simplemente herramientas. Lo que es importante es que sepamos y confiemos y tengamos fe para saber que el Espíritu Santo te ha dado el poder. Tú tienes poder. ¿Tú lo has pensado alguna vez? Tienes poder, un poder tremendo, el poder del Espíritu Santo. Tú no sabes ni la vida, ni la historia, ni el interior de una persona. No sabes nada de ella, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Entonces, cuando vas a predicarle a una persona y tú le dices al Espíritu Santo, Señor, no sé nada de esta persona, pero tú lo sabes todo. Dame la palabra exacta, el momento oportuno, las palabras correctas para que llegue yo al corazón de esa persona que desconozco totalmente y el Espíritu Santo que la conoce te ayuda y hace que de tu boca salga lo que tú tienes que decir para llegar al corazón de esa persona y abre el oído de esa persona como de Lidia para que ella pueda entender y oír. Es la obra del Espíritu Santo, no es nuestra obra, pero es nuestro trabajo. ¿Lo entendéis? Bueno, voy a dar un descansito, he terminado lo justo, creo. Mi hija me está haciendo ahí con el reloj. Yo creo que ahora es el momento justo después de 1h30 para tener un receso, ¿sí? ¿Se dice receso aquí? Un descansito. Pues bueno, después seguimos. ¿Os parece? ¿Os ha gustado o no? ¿Qué os parece? Venga, a ver si de aquí salen grandes evangelistas. Que el Señor bendiga. Hasta dentro un rato.